Ya empezó a grabar ya. Ok, entonces gracias por abrir su cámara. Muchas gracias. Y entonces vamos a iniciar con el himno de la Universidad Mariano Gálvez. Quiero por favor que ustedes se lo aprendan. El 5 de septiembre es el Día del Arquitecto y me gustaría que ese día ustedes entonaran el himno. Y vamos a hacer una actividad bonita si ustedes así lo quieren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hecho de estar en educación virtual no nos debe desconectar de la vida. Y lo interesante de esto es, tenemos que vivir la vida en las condiciones como están, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, vamos a proceder con el himno. Aquí estamos, una. Origen cristiano, entroniza en la patria el deber y remonta su luz al arcano como un signo que irradia saber al llamado puntual de la ciencia. Acudimos con paso triunfal. La verdad es tu fértil herencia, libertad es tu lema inmortal. Estudiantes de Mariano Gálvez, honra siempre a vuestra universidad. Con la entrega al estudio encomiable, proclamad el amor, la verdad. Alma mater, tosta y gambre, es un símbolo de alta virtud. En tus aulas un cálido enjambre le dan mieles a la juventud. Egresados por ver jubilosos, con el triunfo sentido en la sien. Compartir los recuerdos gloriosos que se hicieron personas de bien. Estudiantes de Mariano Gálvez, honra siempre a vuestra universidad. Con la entrega al estudio encomiable, proclamad el amor, la verdad. Proclamad el amor, la verdad. Proclamad el amor, la verdad. Muy bien, entonces es así como hemos dado inicio a nuestra primera sesión. No, esta es, ¿qué semana es? Segunda semana, ¿verdad? A nuestra segunda semana. Veo que tenemos compañeros nuevos, entonces voy a presentarles nuevamente un resumen y una noticia nueva es que quienes no terminaron, quienes no subieron su tarea, quienes han tenido dificultad, voy a darles por esta única vez un día más, o sea, hoy, para que suban su tarea, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay algunas personas que ni tienen el vínculo de la carpeta Drive, entonces, pues, como que no es válido que se les anule, ¿verdad? Muy bien. Entonces, chicos, vamos a iniciar con nuestra sesión virtual. ¿La miran ahí? No, no la ven. Ahorita la van a ver. Ahora sí la miran, ¿verdad? ¿La miran? Sí, que sí se ve. Sí, genial, sí se ve. Bueno, entonces, solo para hacer un recordatorio, les pido por favor que lean el sílabo que está en información general
que vean las fechas de exámenes, semana 6, 12 y la última semana. Tenemos actividades, en total 35 puntos, y eso es el mínimo que deben tener para sustentar el examen final. La norma de rendimiento académico que se implementó por primera vez en la facultad. Sí, buenos días. Usted está en Blackboard ahorita, ¿verdad? ¿Está en Blackboard? Usted está en Blackboard, ¿verdad? Sí, es que ya emigramos a Google Meet hace 4 minutos o 5, no sé cuántos. Sí. Cuando yo apago el micrófono de Blackboard es porque ya emigramos, entonces solo pídame el vínculo, ¿sí? Ok, ya está. Bueno, muy bien. Entonces, les decía, hay un compañero que estaba todavía en Blackboard. Entonces, les decía, por favor, vean el sílabo. Todas las semanas están programadas. Les pido, por favor, que vayamos al día con esto. Que verifiquen las especificaciones de las tareas antes de ver esto. En hojas blancas, escriben con lapicero y no quiero líneas ni cuadrículas, por favor. Escriben con lapiceros y en el margen superior sus nombres. Las tareas se suben a una carpeta Drive. Sé que algunos aún no tienen esa carpeta, entonces yo les voy a crear hoy el acceso a la carpeta Drive y por esta única vez voy a cerrar la entrega de tarea de la semana 1 hasta hoy a la medianoche, por única vez. Muy bien, también tenemos un conversatorio virtual. Quienes no estén asignados en el conversatorio virtual se quedan al final de la clase. Quienes no tengan la carpeta Drive compartida, se quedan al final de la clase para que yo los active en la carpeta y los coloque en el foro del conversatorio virtual, ¿de acuerdo? Cualquier duda pueden preguntarme en cualquier momento, ¿sí? Estos son los temas básicamente que vamos a ver en el curso. Estamos en semana 1 y 2, en donde trabajamos punto de equilibrio. Posteriormente, programación lineal. Y aquí llegamos hasta programación lineal, método gráfico y método iterativo o simplex. Hasta ahí llegaremos al primer parcial. El punto de equilibrio. Vamos a recordar que dijimos, cuando nosotros estamos hablando de unidades vendidas, ¿cuántas unidades tenemos que vender para recuperar todo lo que hemos invertido, todo lo que hemos gastado en producción o en labor de publicidad, mercadotecnia y ventas? Entonces, todo ese dinero tenemos que recuperarlo para que el punto de equilibrio es este puntito que ustedes ven acá, mira mi cursor, en donde vamos a indicar que en ese punto hemos recuperado todo lo que hemos invertido, pero en ese puntito no hay ni una ganancia. Ahí no hay ganancias, ahí no hay pérdidas. Justo en ese momento es cuando nosotros tenemos, a partir de lo que vendamos del punto de equilibrio, es que vamos a tener ganancias. Pero si no llegamos a ese mínimo, entonces vamos a tener pérdidas. Eso es lo que significa esta gráfica. Y es una herramienta maravillosa que se utiliza en las empresas para saber realmente cuánto tengo que vender para empezar a tener ganancias. Claro, un buen productor no se conforma con llegar al punto de equilibrio, porque para eso mejor deja su dinero guardado en el banco, no se agita, no trabaja, no hace nada y su dinero ganaría lentamente alguna ganancia. Por lo tanto, el punto de equilibrio no hay ganancias, ¿de acuerdo? Solamente se cubren costos y gastos. Aquí tenemos en forma, para que ustedes lo vean, en qué momento tenemos nosotros acá. Esta es la línea de ventas, vean cómo esta línea, ¿logran ver mi cursor? Esta es la línea de las ventas. Y me dice que cuando yo vendo 425 unidades, estoy justo recuperando
mis costos y gastos invertidos, todo aquel dinero que he desembolsado. ¿Sí está la idea ahí? A partir de 425 unidades que yo venda, todos mis costos y gastos los he cubierto y de aquí en adelante empiezan mis ganancias o utilidades. Los costos fijos son todos los desembolsos que hace un empresario mes a mes, o quincena a quincena, o semestralmente o anualmente, pero no varían. Los costos fijos son desembolsos que hace el empresario y que son completamente independientes a nivel de producción. Por ejemplo, tiene contratada una secretaria recepcionista. A esta secretaria le paga 5,000 mensuales, por ejemplo, y usted, si produjo mucho, si ganó mucho, o si no vendió ese mes, de todas maneras, a su secretaria debe pagarle los 5,000 que acordaron. El valor del alquiler. Usted paga mensualmente un alquiler del local donde está funcionando su empresa. Entonces, produzca o no, a la persona que le tiene que cancelar el alquiler, se lo tiene que pagar como acordaron, haya o no producido usted, ¿de acuerdo? Esos son los costos fijos. Y los costos fijos, que en este caso está aquí antes de 300 quetzales, son 280 quetzales, está evaluado los costos fijos, digamos, es como modo de ejemplo, y entonces los costos fijos mes a mes son los mismos, así que vienen los costos fijos. Por otro lado, vienen los costos variables. ¿Qué son los costos variables? A partir de mis costos fijos, por eso empieza en este punto, si yo no produzco ni una sola unidad, no tengo costos variables, ¿verdad? En ese mes tendría solamente que cubrir los costos fijos. Ahora, si yo empiezo a producir, mientras más produzca, mis costos fijos van a ser mayores definitivamente. Entonces, acá vienen mis costos variables, mientras no produzca, mis costos variables son 0. Cuando yo empiezo a producir, miren mi cursor, empiezan mis costos variables a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. En el punto donde las ventas y mis costos variables se intersectan, en ese punto es el que denominamos punto de equilibrio. Es decir, justo donde yo logro recuperar todos mis desembolsos, costos y gastos, y a partir de este momento yo empiezo a tener utilidades. Así es como se maneja el punto de equilibrio. Caminos para lograr el punto de equilibrio. Definitivamente, un buen empresario tiene que pensar cómo lograr más utilidades, cómo lograr mayor rentabilidad. Definitivamente, aumentar las ventas, sí, ¿verdad? Y si no, pues si vendo más, logro más. Pero no, fíjense que no. Porque muchas veces hemos visto reducir los gastos fijos. Aquí hay algo, un desembolso fijo. En el caso de una empresa, bueno, no puedo decir nombres, pero era una empresa que tenía un local enorme. Tenía 3 puertas de acceso sobre la misma calle. Entonces, era enorme. Y realmente el movimiento no era tanto. Entonces, lo que se le sugirió es que redujera, ¿verdad? Mire, aquí tiene todo este espacio muerto. Entonces, reduce usted el alquiler del desembolso fijo y entonces ahí va a ser más fácil llegar a su punto de equilibrio. Y justo así lo hizo. Se organizó, desechó todo aquello que ya no tenía. Parece mentira, pero los empresarios guardan cientos de objetos que ya no se mueven en el mercado, que ya nadie los quiere y los tienen ahí guardados. Los van guardando, incluso a veces tienen un área donde tiran todo está dañado, deteriorado. Entonces, eso no tiene sentido. ¿Qué se logró con esta persona?
que redujera su local. De las 3 puertas de acceso se quedó solo con una y las otras 2 las dio en alquiler. ¡Wow! Entonces, allí alcanzó su punto de equilibrio. Y reducir los gastos variables. Cuando nosotros hablamos de costos y gastos, o sea, estamos hablando de costos y gastos. Aquí es importante que nosotros veamos la diferencia entre costos y gastos, ¿de acuerdo? Lo voy a recordar en este momento. Cuando nosotros hablamos de costos, estamos hablando siempre en función de la producción. Cuando nosotros hablamos de gastos, estamos hablando de la función de mercadeo y ventas. ¿Qué quiere decir eso? Tengo un vendedor a quien pagarle comisiones o tengo la fuerza de hacer una página web o actualizar mi página web. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que pagarle a alguien de informática para que me haga esa labor. Entonces, eso se constituye en gastos. Ahora, ¿cómo diferencio yo un gasto fijo de un gasto variable? Pues si ustedes tienen un jovencito a quien le pagan mes a mes 1,000 o 2,000 quetzales, digamos, solo porque le actualice su página web, entonces ese sería un gasto mes a mes. Todos los meses le pagan, por ejemplo, 1,000 quetzales o 2,000 quetzales, sería un gasto fijo. Ahora, si este jovencito les va a cobrar cada vez que haga un trabajo, mire, ahora agrégueme estos productos, ahora súbale precio, algo así, ese sería un gasto variable, ¿sí? Entonces, es importante que identifiquemos la diferencia entre costos y gastos. Y entonces, serían las 3 formas de lograr el punto de equilibrio en un ejercicio, ¿sí? ¿Qué son los ingresos totales? Bueno, la empresa fabrica su producto, ¿verdad? Muy bien. Los ingresos totales. ¿Cómo va a obtener dinero el empresario? Pues muy bien, ya fabricó todos los productos, véndanlos. ¿Cuántos vendió? Multiplicado por el precio de cada uno de ellos y ese es su ingreso. Ahora, a lo que él logró ingresar, todo lo que vendió, tenemos que restarle todo lo que nos costó. Dentro de los costos totales, hablamos de un costo fijo, costos, ¿sí? Estamos hablando de costos. Un costo fijo, que es aquel desembolso fijo, valga la redundancia, semanal o quincenal o mensual, pero es constante, ¿de acuerdo? Más número de unidades producidas por el costo variable unitario. ¿Qué significa esto? Muy bien, si se produjeron 100 unidades, ¿cuánto me costó a mí como empresario producir esas 100 unidades? Pero si se fabricaron 3,500 unidades, ¿cuánto le cuesta a la empresa? Entonces, el costo total se obtiene a través de la sumatoria de los costos fijos más los costos variables multiplicado por la cantidad de unidades que se han fabricado. Yo creo que sí tiene un poquito de sentido, ¿verdad? Los ingresos cruzan los costos totales y en ese punto es en donde nosotros tenemos el punto de equilibrio. Ya lo habíamos visto. Aquí están los ingresos y aquí están los costos totales. Justo en ese puntito, lo ven aquí, es en donde se cruza ingresos totales con costos totales y allí es donde está el punto de equilibrio. Muy bien. Entonces, ¿qué es el punto de equilibrio? A ver quién me dice, parafraseándolo. No que lea, sino que me diga qué es el punto de equilibrio. ¿Les escucho? ¿Alguien? Que podría ser el momento en que una empresa llega a un punto en donde no está ganando ni tampoco está perdiendo. Se mantiene estable. Perfecto. ¿Quién habló? Es que no tengo la pantalla aquí. Cristian. Cristian. Gracias, Cristian. Así es. Justo en ese momento.
no hay pérdidas, no hay ganancias, está cero. En ajedrez se dice es donde está tabla, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para determinar el punto de equilibrio es necesario determinar los costos. Cuando hablamos de costos, fíjense bien que esto es muy importante que ustedes lo tengan fijo. Cuando hablamos nosotros tiene que ver con operaciones de producción. ¿De acuerdo? Cuando se habla de costos tiene que ver con operaciones de producción. Entonces, si nosotros estamos hablando de costos, pensemos en una empresa que fabrica blogs. Entonces, ¿cuáles serán esos costos? Pues palear, así le dicen, la arena, porque lo hacen con la pala, lo pasan para un lado, lo pasan para el otro, carga o descarga. Entonces, costo de fabricación de blogs, costo de la piedra poma, de dónde traen la piedra poma, qué clase de piedra poma es, el costo de pago de albañiles y ayudantes y gasto de electricidad. ¿Será que el gasto de electricidad es un costo de producción, sí o no? ¿Por qué? Yo considero que sí, ingeniera, porque a través de esta pues vamos a poder realizar diferentes actividades y sin esta, digamos, sí la necesitamos, ¿verdad? No es algo como variable que podamos obviar unos meses y otros no. Perfecto. Y más que eso, ustedes tienen maquinaria para fabricar blogs. De alguna manera necesitan utilizar algún tipo de equipo que requiera electricidad y si esa electricidad sirve para la producción, estamos hablando muy bien de electricidad como costo fijo, ¿de acuerdo? Son costos fijos o variables, pues ahí como lo tengan ustedes en su organización. Si yo fabrico más, voy a necesitar más electricidad. Si yo fabrico menos, voy a necesitar menos electricidad. Entonces ahí es donde viene si es un costo fijo o si es un costo variable. Por ejemplo, si tienen ustedes un plan de pago, ahí ustedes tienen que ver las condiciones en las que están. Si es un pago mensual fijo o si es un pago proporcional al nivel de producción. Gracias. ¿Quién contestó, señorita? ¿Quién es? Soy Jensi, Inge. ¿Quién? Jensi. Jensi. Gracias, Jensi. Es que todavía no les reconozco la voz. No se preocupe. Entonces, los costos fijos, dice, están vinculados con el nivel de producción. Ojo con esta palabra, esta es clave. Costos fijos, nivel de producción, ¿de acuerdo? Y son de manera independiente, que ese es el otro punto importante, o sea, no tienen que ver para nada, ¿sí? ¿A cuánto produjeron? No tiene nada que ver. El alquiler, los sueldos mensuales. ¿Quién me dice que es un sueldo y qué es un salario? Por favor. Bueno, los sueldos son los desembolsos que se hacen o que hace el empleador para pagarle a sus trabajadores y los pagos son fijos. Que les decía, el contador, por ejemplo, usted le paga al contador todos los meses la misma cantidad. Si usted produjo mucho o poco, a su contador le paga lo mismo. A la secretaria le paga lo mismo. Puede tener usted un creativo, ¿sí?, de diseño gráfico para que le edite su página web y le paga mensualmente o quincenalmente una cantidad fija, se vuelve un costo fijo. Ahora, fijos que tengan relación con el nivel de producción, ¿de acuerdo? El mantenimiento del edificio, hay que arreglarlo, hay que pintarlo, ver instalaciones, limpieza, servicios de limpieza, o sea, etcétera, ¿verdad? Suscripción a revistas, depreciación de vehículos, eso no va a cambiar, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora veamos. Si tienen preguntas, por favor, en cualquier momento pueden preguntar.
Los costos variables, aquí sí, están en función de los bienes y servicios, pero siempre que tengan relación con la producción. Estamos con la fabricación. Los costos variables. Vamos a colocar para que a ustedes les quede bien. Cuando hablamos nosotros de costos variables, solo con fabricación o producción, como ustedes quieran ver, como le quieran llamar, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos hablando de costos, la palabra clave es costos y es producción. ¿Estamos? Entonces, aquí es donde viene, podríamos decir, aquí hablemos, en vez de esto, coloquemos el pago de albañiles y ayudantes de obra, ayudantes de albañil, ¿sí? O el pago del maestro de obras, ¿sí? En este caso, o de supervisor, o dibujante. Hay muchas personas que trabajan como dibujante, laissez-faire, o sea, por obra, cantidad de trabajo. Entonces, estas personas que son costos variables están relacionados con la producción y se les va a pagar de acuerdo a lo que están haciendo. A un albañil levanta 3 metros cuadrados, se les paga tanto, o hace 3 metros lineales de obra, se le paga tanto, y así es como se le va a pagar. Los impuestos sobre la renta, el consumo de energía eléctrica, cuando estamos hablando de específicamente de cantidad de producción. Y aquí es donde quiero que vean la diferencia. Si nosotros tenemos un costo fijo, es el desembolso fijo mes a mes. Si nosotros tenemos que pagar en función o proporcional al nivel de producción, entonces tengo mucha producción y me están de llamar y tengo que hacer llamadas, o necesito iluminar el área donde están produciendo, entonces se trata de costos variables. ¿Vamos bien? Entonces, sinteticemos. Costos fijos son permanentes, sin importar el volumen de ventas. Son constantes y siempre pago lo mismo, produzca o no produzca, mi desembolso va a ser siempre el mismo, ¿de acuerdo? Ahora, los costos variables, ahí están, ese desembolso va a estar proporcional, llamémosle, en vez de gastos, para que no les provoque, para que no les produzca, llamémosle desembolsos, porque a veces costos y gastos lo confunden. Entonces, hablemos de los costos variables que van a ser esos desembolsos que hace el empleador y que están vinculados con producción. Esto es siempre vinculado a producción, ¿de acuerdo? Es que esa es la palabra clave. Si estamos hablando de producción, entonces vamos a hablar siempre de costos. Por favor, esa es la palabra clave. Como quien dice, ese es el chivo. ¿Sí? Bueno. Ahora, aquí tienen unos ejercicios. Yo les voy a dar unos 10 minutos, creo, para que ustedes lo resuelvan. Por favor, en su cuaderno. Pueden tomarle una fotografía o hagamos algo, solo tómenle una fotografía y ustedes practicarán resolviéndolo en su cuaderno, ¿de acuerdo? Le pueden tomar una fotografía. ¿Ya? Ya, jóvenes. Una impresión de pantalla o una fotografía para que ustedes vayan. Gracias. Entonces, así rápidamente, veamos. El uniforme de personal. ¿Qué es?
¿Es un costo o es un gasto? Es un gasto. Un gasto, ¿no? Sí, un gasto. ¿Por qué? Porque está ¿Por ajeno a la producción. ¿Está relacionado con producción? No, ajeno. Ajeno. Ah, bueno, entonces si es ajeno, pongámosle administrativo. Porque así es como usted lo está viendo. Si es uniforme de personal administrativo, entonces es ajeno a producción y entonces se constituye en un gasto. Ahora, ¿qué tal? A los albañiles no les ponen uniforme, ¿verdad? No. Ok. La renta de maquinaria y equipo. ¿Es un costo o un gasto? Ese sí lo consideraría un costo. Muy bien, es un costo. ¿Es fijo o es variable? Cuando hablen, por favor, digan su nombre, así los empiezo a conocer, por favor. ¿Es fijo o variable? Variable. Perfecto. ¿Quién habló? Yo, Alan. Alan. Muy bien. Entonces, claro, ¿por qué? Porque yo voy a rentar más equipos si tengo más producción y menos equipos si tengo menos producción. Perfecto. El alquiler del local. Es un costo. ¿Es un costo? Muy Fijo. bien. Costo fijo. El local donde se fabrica, bueno, digamos que ahí está todo, ¿verdad? De toda la empresa. Entonces, en ese caso, está diciendo que es de toda la empresa, involucra un fijo, ¿verdad? Muy bien. El sueldo de la secretaria. Si es secretaria administrativa, ¿cómo clasificamos ese desembolso? Pues ese sería costo fijo, porque es mes a mes. Pero si es la de administración, Sería gasto fijo. sería gasto fijo, perfecto. O sea, aquí es donde yo quiero que vean ustedes la diferencia entre costo y gasto. Es una empresa grande y tiene la secretaria de administración, que es la que mira los récords y la que ve lo de ustedes como personal, pero la secretaria de producción es la que está vinculada directamente con el área de producción. Por lo tanto, ¿qué es? Sería, producción sería costo, ¿no? Costo, muy bien. ¿Y es fijo o es variable? Sería variable, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién habló? Jensi, otra vez no. Sí. Va. Jensi, la diferencia entre sueldo y salario. El sueldo es un desembolso que hace el empleador fijo todos los meses o todas las quincenas. El salario es un desembolso que varía en función de lo que usted ha producido. Por lo tanto, los albañiles ganan salario, ¿verdad? A un albañil se le paga por lo que ha fabricado. Lo voy a agregar acá de una vez. Salario de albañiles. Entonces, cuando nosotros hablamos de salario, estamos hablando de un pago que se le hace a la persona proporcional al nivel de producción. Entonces, el salario de albañiles es costo. Es un costo o variable. 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 Muy bien, muy bien. El pago de bodega. Pago de bodega. Ese sería un costo fijo, ¿no? Pongámosle bodega de producto terminado.
Para que sea más específico, entonces es un costo fijo. Transporte de ripio. ¿Es un costo variable? Perfecto, un costo variable. Comisiones sobre ventas. Comisiones sobre ventas. Comisiones sobre ventas. Sería un gasto variable. Bravo, muy bien. Es un gasto y es variable, perfecto. Pero díganme su nombre, así los voy identificando, es que no lo veo. Pago de sueldos de personal. Gasto fijo, ¿no? Pagámosle personal de bodega para que sea más específico. Un costo fijo. Perfecto. ¿Y si es personal de ventas? Un gasto fijo. Un gasto fijo. Bravo. ¿Quién habló? Esteban. Esteban, y los que hablen, por favor, digan su nombre, así los escucho, es que no puedo verlos. El pago de publicidad. ¿Un gasto variable? Perfecto. El pago de limpieza de la calle. De la calle que está enfrente a la empresa de ellos. Ellos tienen arena, piedrín, blocks y todo eso. Entonces, tienen que pagarle a alguien para que limpie. ¿Un gasto variable también? Es un gasto Bravo. variable. Muy bien, muy bien. Mantenimiento de maquinaria. Ese sería costo variable, ¿no? Bravo, muy bien. ¿Por qué? Porque la maquinaria que ustedes están comprando es para fabricar blocks o para fabricar algún elemento dentro del proceso de producción. Muy bien. El sueldo del mensajero. Ese sería gasto fijo. Sueldo de mensajero, gasto fijo. ¿Qué cosas lleva un mensajero? Gasto Pregunto. variable, ¿no? ¿Qué lleva un mensajero? ¿Qué papeles? ¿Qué documentos? Facturas, tal vez. Si son facturas, entonces, ¿es un costo o es un gasto? Sería un gasto variable, ¿no? ¿No? Si él son lleva facturas, es un facturas. costo. Perfecto. Si él lleva facturas, es que estábamos hablando de producción. Alguien compró, alguien vendió y él lleva la factura o trae la factura. La factura. Entonces, es un Sería un costo variable, entonces. Costo fijo. Perdón. Sería un costo fijo. Recuerden la palabra sueldo y salario, que son dos cosas diferentes. El sueldo es un desembolso uniforme y constante. El salario es proporcional a la producción. Por lo tanto, el sueldo de mensajero es Costo fijo. perfecto. El salario de albañiles. Aquí pongámosle de maestro de obra. Costo variable. Bravo, muy bien. El pago de servicio de seguridad. Gasto fijo. Costo fijo. Seguridad, perfecto, muy bien. El pago de internet mensual. También gasto fijo. Gasto fijo. ¿Cómo que gasto? ¿Qué lleva usted de registros en internet? Costo fijo. ¿Para qué utiliza usted internet en la empresa que es fabricadora de blogs? Y empresa constructora. ¿En internet qué utiliza? Para pedidos en línea. Entonces, ¿se vuelve un costo o un gasto?
Pedidos tiene directo. Perfecto. Costo. Muy bien. Porque estamos utilizando Internet para comprar y vender, para contactar con proveedores, para contactar con clientes, para contactar con contratistas. O sea, el Internet va a tener definitivamente relación directa con la producción. Pago de letra. Ingeniera, ahí también no entraría como un gasto porque podríamos tomarlo como publicidad por medio de Internet. Me parece muy bien. Entonces, pago de Internet para, especificamos, contactar con proveedores, clientes, contratistas. Podría ser, pero igual el Internet no lo podemos separar porque este es Internet para proveedores, clientes, contratistas y tampoco para labor de ventas. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Interesante. ¿Qué hacemos ahí? Porque labor de ventas tiene que ser a través de Internet. Entonces, ¿cómo dejaríamos el pago de Internet mensual? Ya los puse en duda, ¿verdad? ¿Cómo lo clasificarían ustedes? Yo pregunto, ¿será que vamos a hacer un poquito más de Internet, un poco menos de Internet? Si fabrican más o menos. Yo lo clasificaría como un costo fijo, Inge. ¿Costo? Como un costo fijo. ¿Por qué costo? Yo lo clasificaría como un gasto, porque sí, perdón, produzca gasto, más gasto o produzca fijo. menos, igual no va a haber diferencia y voy a tener que pagar lo mismo por utilizar Perfecto. Internet. Perfecto. O sea, entonces por eso es que lo pongo así completo para que vean. Sí me sirve para contactar, pero igual yo no puedo pagar un Internet para hablar con los clientes y otro Internet para labor de ventas. Entonces, en general, así es. El pago de letra por compra de vehículo. ¿El vehículo para qué me va a servir? ¿Para ir a pasear o me va a servir para llevar producto? ¿Para comprar producto? ¿Me va a servir para labor de? Entonces, ahí es donde lo interesante de esto, que ustedes vean, ¿para qué nos sirve el transporte de personal al proyecto? El servicio de almuerzo para personal administrativo, tarjeta de teléfono, esto ya no se usa, ¿verdad? Pero aún así, a veces es importante, yo no sé si ustedes saben, pero algunos le compran tarjeta a su maestro de obras, porque el maestro de obras no se puede quedar sin comunicarse con el residente o el encargado de la obra. Entonces, a veces la empresa asume este tipo de compromisos para asegurarse que sí funciona todo. Y el servicio de agua. Entonces, eso es lo importante, que ustedes identifiquen, ¿es costo o es gasto? Y entonces lo analizan y lo hacen en su cuaderno. Fórmulas para determinar punto de equilibrio. Muy bien. Aquí tenemos en esencia, PE es punto de equilibrio. Vamos a escribir aquí. El punto de equilibrio y entonces es igual, dependiendo de la información que me dé el problema, ¿sí? Dependiendo de la información que me dé el problema es la información, la fórmula que yo voy a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, me dan costos variables, me dan ventas reales y costos fijos, uso esta fórmula. El problema me dice qué datos son los que me está dando. Así que aquí no hay de qué preocuparse. Directo, el problema, qué datos me dan, cuál fórmula voy a utilizar. Directo. Dice acá, si se sabe, determina el punto de equilibrio. Si se sabe que los costos fijos ascienden a 50,000, el precio de venta es 80 quetzales y el costo variable unitario o por unidad es de 40. Entonces yo vengo y digo, bueno, ¿qué me están dando? Costos fijos, precio de venta y costo variable. Costos fijos, precio de venta y costo unitario de producción. Costos fijos, precio de venta y costo variable por unidad. ¿Ven? Entonces, aquí tengo costos fijos, costos variables, total de ventas reales y entonces yo vengo y digo, no, ya sé cuál es la fórmula que tengo que usar y ya solo es de sustituir, ¿de acuerdo? Entonces,
aquí se va directo. Los datos, costos fijos, precio por unidad, costo variable y el margen de utilidad. Interesante. Los costos fijos los vamos a graficar siempre aquí en el eje Y, siempre vamos a tener dinero. Le dice que son 300 o 3,000 o 40,000 de costos fijos. Trazamos una línea recta. A partir de esta línea recta, nosotros vamos a trazar nuestros costos variables. Es importante que ustedes identifiquen cada una de estas rectas. ¿Por qué? Costos variables. Entonces, esta recta que tengo acá es mi recta de costos variables y entonces yo la voy a identificar. Bueno, ahora, yo tengo acá costos fijos. A partir de mis costos fijos, si yo no fabrico un producto, entonces no tengo ningún costo, ¿verdad? Aquí es cantidad de unidades fabricadas y aquí es cuánto me cuesta. Cuando yo empiezo a producir, llego a mis costos variables y es esta la recta. Ahora, yo vengo y empiezo a vender mis productos. Desde el momento que no tengo ni una venta en lo absoluto, pues no tengo ninguna ganancia. Pero si yo vendo un producto, empiezo a crecer acá. Aquí empieza a crecer mi recta de ingresos totales. Conforme más venda, más voy a ingresar dinero. Entonces, justo en el punto donde se intersectan los costos variables con los ingresos totales, ese es el que llamamos punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Ese es el punto de equilibrio y es allí en donde yo necesito que ustedes me digan, mire, su punto de equilibrio es tanto. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden siempre, aquí es dinero, aquí no hay cantidades, solo está la idea. Cuando ustedes grafiquen, bueno, van a graficar sus costos fijos, después sus costos variables, después sus ingresos totales. Si les dan precio de unidades vendidas, muy bien. ¿Y cuántas unidades vende? 500. ¿Y vale 20 cada uno? Bueno, entonces se vienen ustedes con su recta. ¿Sí? Representar gráficamente el punto de equilibrio con estos datos. Bueno, entonces aquí ya me están dando los datos. Me dice que los costos fijos son 363,300. Costos fijos. Miren. Entonces yo ya coloco una escala. Es muy importante que ustedes especifiquen acá. Esto es dinero en dólares, en miles de dólares. Muy importante que ustedes especifiquen qué hay en cada uno de los ejes, ¿de acuerdo? Y acá tenemos entonces 363,300 dólares. Son sus costos fijos. ¿Logran ver la recta esta? ¿Sí? Bueno, luego me dice costos variables, 313,260. Vienen ustedes acá y tienen ventas totales. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, veamos cómo lo hacemos. Las ventas totales son 690,000 dólares. 690,000 dólares. Aquí está. Y los costos variables son 313,260. En total, costos fijos y variables, 676,560. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Denme un momentito. Y dice, representamos costos fijos como ventas. Estamos listos para agregar los costos variables. Los costos variables son aquellos que están directamente relacionados con la producción. A mayor producción, mayores costos. Importante que identifiquen la palabra y la diferencia. Ahora, para mostrar gráficamente el costo variable,
necesitamos una línea recta que crezca gradualmente conforme se mueva de izquierda a derecha el asunto, es decir, de izquierda a derecha. El asunto es, ¿dónde debe iniciar esa línea? ¿Sí? O sea, ya tenemos nosotros los costos fijos, ya los graficamos. Y sabemos que nuestro punto de venta es tanto, pero ¿dónde debe iniciar? Entonces, debido a que los costos variables ocurren, además, y encima de los costos fijos, ¿se recuerdan? El punto más bajo de la línea de costos variables debe ir encima de la línea horizontal de los costos fijos, mientras que el más alto debe colocarse a la altura del porcentaje apropiado de ventas. Oh, muy bien. Vamos a suponer que los costos variables son un poco menores debido a que la materia prima ha sido comprada con proveedor nuevo. Ajá. Entonces, ponemos nosotros a partir de nuestros costos fijos, colocamos nosotros nuestras ventas, ¿sí? Aquí tenemos nosotros dinero, ¿sí? Este dinero en miles de dólares. Y entonces, ¿qué teníamos nosotros? Los costos fijos y las ventas. Así que los 690,000, en este caso tenemos los 690,000 y juntamos nuestras dos líneas. ¿De acuerdo? Los costos variables me dice que es igual. En la tabla me daban los datos. Voy a regresar para que lo vean. Aquí está. Los costos variables son 313,000 más 260, ¿sí? Y costos fijos más costos variables son 676,560, ¿de acuerdo? Entonces, voy pasando. Aquí está, costos fijos, costos variables, y justo en ese punto es en donde nosotros tenemos nuestra intersección. En el punto donde están los costos variables, 676,000. No sé si logran verlo aquí. A ver, lo voy a marcar un poquito más. Aquí tenemos nosotros 676,000 de producción y aquí 690,000 de ventas. En ese punto nosotros tenemos recuperación, toda esta parte son pérdidas. ¿Logran ver? A partir de este punto empezaríamos nosotros a tener utilidades. Es decir, cuando logramos recuperar todo lo que gastamos, los costos fijos más los costos variables, vamos a empezar a tener utilidades. Y así es todo. ¿De acuerdo? A partir de este momento nosotros empezamos a tener ganancias o utilidades. ¿De acuerdo? Así que chicos, dejo de compartir. Muy bien. Y en este momento voy a resolver dudas, por favor. ¿Plantean dudas? Detenemos grabación, por favor.